Ok, listo. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Angeli Ramírez. Y bueno, vamos a hablarle un poco sobre hemorragia digestiva superior. La hemorragia, un breve repaso, es la pérdida de sangre desde el sistema vascular que puede ser externa o interna, aguda o crónica y cuya magnitud determina el impacto clínico. Se clasifica según su gravedad en leve, moderada y grave, en donde leve vamos a tener pérdidas menores al 20% del volumen sanguíneo. Aquí puede haber una taquicardia leve, en la moderada pérdidas de entre el 20 y 40%, y en la grave pérdidas mayores al 40% que puede comprometer la vida. Y aquí puede haber disminución de la presión arterial, incluso inestabilidad. Según la Advanced Trauma Life Support, se clasifican en 4 grados, en donde el grado 1 es menor al 15% de pérdida de volumen sanguíneo, que serían 750 ml de sangre aproximadamente, con una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. En grado 2, pérdidas del 15 al 30% del volumen sanguíneo, con unas pérdidas de 750 a 1500 ml de sangre. Aquí la frecuencia cardíaca está elevada entre 100 a 120 latidos por minuto. Grado 3, de 30 a 40%, que sería un estimado 1500 a 2000 ml, frecuencia cardíaca ya alta, 120 hasta 140 latidos por minuto. Y grado 4, pérdidas mayores al 40% del volumen sanguíneo, que serían más de 2000 ml. Aquí la frecuencia cardíaca está muy elevada, mayor a 140 latidos por minuto. Entonces decimos que la hemorragia digestiva superior es el sangrado que ocurre en la parte alta del tracto gastrointestinal, que incluye esófago, estómago y la primera porción del duodeno. Para esto debemos tomar en cuenta el límite anatómico, que es el esfínter esofágico y el ligamento de Treitz. Ese sería el límite anatómico para hablar del sistema digestivo superior. En su epidemiología, tenemos que la hemorragia digestiva superior es 5 veces más frecuente que la inferior. Es la principal emergencia gastroenterológica por una alta prevalencia en Estados Unidos de 50 a 172 habitantes por cada 100.000 habitantes al año. En Latinoamérica su incidencia está entre 4 y 9%. Y esta se presenta mayormente en pacientes masculinos con una edad media de 60 años y con enfermedades subyacentes de base como neoplasias malignas, insuficiencia de algún órgano, y en estos pacientes la mortalidad puede llegar a oscilar entre 5 y 9%. En cambio, en pacientes sanos la mortalidad es menor al 1%. Angeli, una sugerencia. Haz algunas láminas de lo que estás diciendo, porque hay algunos que tendrán una memoria auditiva, pero hay otros que no. Por ejemplo, yo soy muy gráfica y hay Oh, otros que también. Entonces trata de pasar las láminas que tengan algún contenido para que se nos quede. ya ve que ellos dicen que no se está pasando. ¿Qué cosa? Que ellos dicen que no se está pasando la diapositiva. Sí, porque estabas presentando con la portada, pues. Pero aquí dice que sí se está presentando. Vamos a ver. Un momentico, fallas técnicas. Y vamos a presentar toda la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ah, se ve todo así, listo. Bueno, aquí están los cuadros que estaba explicando ahorita. La epidemiología, lo que estaba explicando ahorita. Sí, es la información, allí está. Las causas. Tenemos la gastritis hemorrágica erosiva, la úlcera péptica, varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, cáncer esofágico o gástrico y entre otras causas. Tenemos la gastritis hemorrágica erosiva, que es una lesión que afecta la capa más superficial del epitelio. Perdón. Esta no produce hemorragia significativa y lo pueden causar el consumo de medicamentos gastrolesivos como el uso de AINES, también puede ser el estrés y otras causas. La úlcera péptica. Tenemos en cuenta que la úlcera es una lesión que implica la pérdida de la continuidad del epitelio. Esta se puede extender mucho más allá de la capa basal, incluyendo, llegando a comprometer pues, hasta la lámina propia. Entonces, la úlcera péptica es una lesión ulcerativa que afecta a la mucosa del estómago y del duodeno, y la lesión se puede extender más allá de la muscular de la mucosa dependiendo de su severidad. Y hay diferentes causas para que se forme una úlcera péptica. Como el Helicobacter pylori, que recordemos que es una espiroqueta gram positiva, es muy móvil, esta neutraliza el ácido clorhídrico, pero también produce toxinas como la CAGA y la BACA, que produce inflamación local. Aparte, estimula la producción de interleuquina 8, que es una citocina proinflamatoria.
El consumo de AINES, que estos inhiben las prostaglandinas, y a su vez se bloquea la ciclooxigenasa 1 y la 2, en donde la 1 participa en la producción de moco y bicarbonato, por lo tanto su producción va a disminuir. En ambos casos, la disminución de la producción de moco y de bicarbonato se disminuye, por lo cual el epitelio va a quedar expuesto ante cualquier lesión. También se habla del uso de tabaco, ya que esto disminuye también la producción de prostaglandinas y por lo cual se disminuye la producción de moco y bicarbonato. Además, el uso de tabaco causa una vasoconstricción, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo y esto causa una disminución en la regeneración celular. El alcohol también se describe, ya que altera las capas de fosfolípidos de las células epiteliales, causando alteración de la barrera de moco, y también va a disminuir el tiempo de vaciado gástrico, con lo cual va a pasar que el estómago queda expuesto por mucho más tiempo al contenido gástrico y al ácido clorhídrico. El estrés, donde hay activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, donde se da un aumento del cortisol. Este aumento de cortisol aumenta la producción de gastrina y este a su vez estimula la producción de ácido clorhídrico. Aquí tenemos las causas, como estábamos diciendo, el consumo de AINES, Helicobacter pylori, una imagen de una úlcera, una mucosa gástrica. Las varices esofágicas. Estas son dilataciones anormales de las venas de la parte inferior del esófago. Estas se pueden causar o desarrollarse por hipertensión portal, cirrosis hepática o por una trombosis en la vena porta. Aquí lo que sucede es que la presión va a superar la resistencia a la pared venosa, se forma una ruptura y se da la hemorragia. Actualmente presenta una mortalidad del 15 al 25%, por lo cual es una emergencia médica. Una imagen de la hemorragia, cómo se ve la hemorragia con la varice esofágica. El síndrome de Mallory-Weiss. Estas son unas lesiones que son longitudinales, se encuentran en la unión esófago-gástrica. Estas se pueden formar por episodios repetitivos de tos intensa y de vómito, que serían esta que se ve aquí. Por aquí también se ve una aquí como clarita, y esta que está por aquí también discurriendo por este lado. Esas son las lesiones de Mallory-Weiss. Esta que está aquí con la flecha. Son lesiones longitudinales. Otras causas de hemorragia digestiva superior, como el cáncer esofágico o gástrico, malformaciones como la lesión de Diaula-Foy. Esta es una arteria anómala de gran calibre, que crece justo debajo de la mucosa. Entonces, ante cualquier lesión que se dé, puede haber un sangrado profuso porque es una arteria. Angiodisplasias, que son malformaciones también de las arterias, pueden ser que estén engrosadas o como pueden ser que estén muy frágiles, y ante cualquier lesión también sangran. Fístulas aortoentéricas y síndrome de Zollinger-Ellison, que es la formación de gastrinomas. Son unos tumores que producen mucha gastrina, por lo cual también estimula la producción de ácido clorhídrico y aumenta mucho la acidez, conllevando así a la formación de la úlcera y todo eso que les estaba explicando. La hemorragia de intestino delgado, que es la primera porción de intestino delgado, estas no son fáciles de diagnosticar debido a la gran longitud y por lo cual se vuelven casi inaccesibles ante una endoscopía convencional. Estas lesiones las podemos encontrar en curvaturas, zonas planas y muchas veces el sangrado es intermitente o lento. Entre las causas más comunes de estas hemorragias de intestino delgado tenemos las ectasias vasculares, tumores como carcinomas o pólipos benignos, erosiones y úlceras por uso de AINES, como hemos hablado varias veces, y otras causas que son menos comunes como la enfermedad de Crohn, vasculitis, entre otras. Entre las manifestaciones clínicas tenemos hematemesis. Podemos ver una sangre roja rutilante que nos indica una hemorragia activa, y esto nos indica que puede haber pérdidas entre 1000 y 1500 cc. También tenemos sangre en pozos de café que nos indica una hemorragia que ha cesado o es muy, muy lenta. Estos pozos de café en los vómitos se ve como si fuese una especie de borra de café, así, cuando la persona vomita. Tenemos también las melenas, que son deposiciones con sangre que se observan de color negro brillante y son malolientes. Perdón. Ya que la hemoglobina se va a transformar en hematina. Puede haber también aquí, esto nos indica un sangrado que puede tener hasta 14 horas. Hematocaxia es presencia de sangre fresca en las heces. No es común observarla, pero puede estar presente, ya que nos indica que es un sangrado profuso y con lo cual pasó muy rápido hasta intestino grueso. Y la hipovolemia,
que tenemos hipovolemia leve de una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio con frecuencia cardíaca menor a 100. La moderada, una presión mayor a 100 con una frecuencia cardíaca menor a 100. Y la grave, tenemos una presión arterial sistólica menor a 100 con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Aquí ya se puede estimar una pérdida del 25 al 35% de la volemia. Otras manifestaciones clínicas, como los signos de anemia. Angelín, perdón, Angelín, repite un momentico la moderada, por favor. La moderada. No se ve bien porque hay un escrito allí. Ajá, Ya, una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Las pérdidas estimadas de 10 a 25% de la volemia. Sí, esto es muy importante porque desde el punto de vista clínico nosotros podemos más o menos estimar qué grado de pérdida sanguínea ha tenido ese paciente por los signos vitales. Fíjense la importancia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 100 y tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, eso nos indica que está prácticamente un poquito compensado. Si la presión arterial sistólica es mayor a 100, pero ya la frecuencia cardíaca sube por encima de 100, significa que está tratando de compensar esa pérdida y esa pérdida es moderada. Es decir, ha perdido aproximadamente entre un 10 y un 25% de la volemia. Y ya cuando cae la presión arterial sistólica por debajo de 100 y sigue esa frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, la pérdida es mucho mayor, entre un 25 y un 35 y si es posible más. Aunque cuando supera ya el dintel del 50% puede caer el paciente en shock. Entonces, fíjense que por los signos vitales, grábense estas cifras que los va a ayudar en la emergencia. Ok, otras manifestaciones tenemos los signos de anemia, que serían palidez, fatiga, debilidad, disnea, el dolor abdominal al momento de la palpación, dependiendo de la causa. En casos de úlcera, es un dolor mucho más fuerte que en la gastritis erosiva, y el dolor es como una punzada. En la gastritis erosiva tiende a ser un dolor más difuso. Para el diagnóstico se usa también la anamnesis, indagar sobre consumo de alcohol, ingesta de fármacos gastrolesivos, historia previa de hepatopatías, en la exploración física si tiene palidez o presencia de masas abdominales. También se usa el tacto rectal para determinar las melenas, que hay personas, por ejemplo, una vez haciendo una historia clínica nos tocó una señora que tuvo una hemorragia digestiva superior. Ella le daba vergüenza ver sus heces y nunca le prestaba atención. Ella era el tipo de persona que iba al baño, le daba bomba y se levantaba. Y había ido varias veces a la emergencia casi que desmayada porque tenía una disminución de la hemoglobina. Hasta que un día vio que fue al baño, por casualidad vio y se dio cuenta que estaba evacuando negro pastoso, que era la melena. Cuando le dijo eso al doctor fue que la pudieron diagnosticar. Pero no presentaba síntomas. No presentaba síntomas de dolor, nada de eso, solamente era mucha debilidad. Por eso se recomienda el tacto rectal para determinar la presencia de melenas o sangre fresca también. Exámenes complementarios como la hematología seriada y el tiempo de protombina y tiempo de tromoplastina también. Análisis de sangre oculta en heces y la endoscopia, que es el examen como tal para poder determinar las causas de hemorragia en el 90% de los casos, y también nos ayuda a determinar el riesgo de recidivas de estas. Para esto se toman en cuenta los criterios endoscópicos, que serían la localización, el tipo y tamaño de lesión hemorrágica. En el síndrome de Mallory-Weiss y la gastritis erosiva rara vez hay recidivas, mientras que en las úlceras gastroduodenales el riesgo de recidiva es mucho más alto. Tiene mayor porcentaje de recidiva las úlceras localizadas en la parte alta de la curvatura menor del estómago, y las úlceras con un diámetro mayor a 2 centímetros también tienen alto riesgo de recidiva. Para esto se toma en cuenta la clasificación de Forrest, en donde se observa que decimos que hay una hemorragia activa cuando se observa un chorro de sangre o forma de babeo. Puede ser espontáneamente, y aquí puede haber recidivas de 55 y se ha reportado hasta 100% de recidivas de los casos. Un vaso visible sin hemorragia, que es una formación roja que protruye sobre la úlcera. Esto es un vaso arterial exteriorizado. Presenta un alto riesgo de recidiva de 43% y también se ha reportado hasta 100% de los casos. Un coágulo adherido sobre la úlcera indica un 35% de recidiva,
Y el resto de hematina visible presente, esto nos representa el 5 a 10% de residuo, mientras que la ausencia de estos signos de hemorragia, el riesgo es bajo de 0 o máximo a un 5% de residuo. Y bueno, muchas gracias. Pregunta con respecto al seminario, pienso que quedó bastante claro. Pues quería preguntar a quién le toca hemorragia digestiva inferior, porque también es un seminario corto y creo que daría chance de darlo ahorita.